גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה, יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן, אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema No he venido a abolir. Bien, estas palabras son muy sonadas para nosotros los estudiantes de la Torah, pero para otros son palabras que pretenden esconder o deformar, porque estas palabras van obviamente en contra de su propia doctrina. Bien, y para iniciar este estudio, veamos primero qué es lo que significa la palabra abolir conforme al diccionario. Dice así: abolir, suspender, derogar o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Ejemplo, abolir la pena de muerte. Bien, esto nos indica que la pena de muerte ya no está en vigor. Ya no se puede matar a una persona bajo esta ley porque ha sido quitada o eliminada. Por lo tanto, la pena de muerte ya no existe. Bien, entonces, este tema lo hemos tocado ya varias veces en otros estudios, pero el día de hoy lo vamos a ver con una mayor profundidad para saber con toda certeza si la Torah fue suspendida, derogada o eliminada por nuestro Mashiach Yeshua, tal como el cristianismo lo asegura. Vayamos pues, o mejor dicho, transportémonos a los tiempos de nuestro Mashiach Yeshua, en donde vemos que todas sus enseñanzas tenían una ética sumamente muy profunda y estaban basadas en la misma Torah. Todas estas enseñanzas de nuestro Mashiach Yeshua las realizó durante su ministerio y eran sumamente abiertas hacia todos los judíos. Nunca nuestro Mashiach Yeshua hacía nada a escondidas ni en lo oculto. Todas sus enseñanzas eran transparentes y todas ellas las realizaba delante de todo el pueblo
y delante de los perushim y maestros de la Torá, cosa que obviamente no les gustaba a estos últimos, ya que ellos afirmaban que todo esto que hacía nuestro Mashiach Yeshua iba en contra de la Torá. Pero estas afirmaciones y mentiras que hacían ellos en contra de nuestro Mashiach era porque tenían celos de él, ya que veían cómo el pueblo lo seguía y cómo Yeshua ganaba el corazón de mucha gente. Pero estas enseñanzas de nuestro Mashiach fueron difíciles de integrar en la mente de muchos para que tuvieran aceptación en todo el pueblo, cosa que ocurre hoy en día en todas las religiones. Y sobre todo que estas enseñanzas fueran aceptadas por los perushim y los maestros de la Torá, ya que ellos ya traían una doctrina más política que religiosa. Este es el mismo caso de los líderes modernos de hoy en día. Estos ya traen una doctrina preconcebida y por lo cual no aceptan que la Torá no ha sido abolida. La visión de nuestro Mashiach Yeshua sobre el reino de los cielos era sumamente contraria a la visión que tenían los perushim y maestros de la Torá, y obviamente fue sumamente revolucionaria para esos tiempos, a tal grado de que el concepto ya preestablecido que tenían los perushim y los maestros de la Torá sobre el reino de los cielos, que ya había sido establecido en la misma Torá, no concordaba con las enseñanzas de nuestro Mashiach Yeshua. Y no es que nuestro Mashiach vino para abolir la Torá. Yeshua vino para completar y para ampliar el conocimiento de la Torá. Y lo que hizo nuestro Mashiach Yeshua fue mantener fielmente su devoción a la Torá. Bien, otro aspecto que debemos tomar en cuenta fueron los escritos del Sheliach Shaul, que muy pocos entienden y otros, en su caso, los distorsionan. Pero estos escritos del Sheliach Shaul fueron basados en la misma Torá cuando dijo lo siguiente. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3, verso 31, que dice lo siguiente. Entonces, ¿abolimos la Torá por medio de esta confianza? Yahweh no lo permita. Por el contrario, confirmamos la Torá. Bien, hoy en día muchos líderes religiosos estas palabras del Sheliach Shaul las distorsionan a su propia conveniencia. Si nosotros ponemos la definición de la palabra abolir en este mismo verso y lo leemos con otro contexto, entonces diría algo así. Vamos a leer este mismo verso de Romanos 3:31, pero con el contexto de la palabra abolir. Dice, entonces, suspendemos, derogamos o dejamos sin vigor la Torá por medio de esta confianza o fe que tenemos en Mashiach Yeshua. Yahweh no lo permita. Por el contrario, es por esta misma confianza o fe que tenemos en Mashiach Yeshua que confirmamos la Torá. Entonces, todas las religiones, o más bien dicho, a todas las religiones les interesa tener una audiencia ignorante, porque entre más ignorantes sean, más provecho sacan de ellos. Pero si esta audiencia investiga, escudriña y lee a profundidad las escrituras, difícilmente podrán ser engañados por los hombres, y entonces estas comunidades irían desapareciendo poco a poco, y ese es el temor de sus líderes. Por eso no hablan la verdad. Bien, vamos a ver el ejemplo de los perushim y maestros de la Torá. A ellos obviamente no les convenía que nuestro Mashiach Yeshua enseñara la verdad de la Torá, porque a estos fariseos y escribas les encantaba que el pueblo los viera como los sabios y eruditos. Por esta razón,
hubo mucho roce entre nuestro Mashiach Yeshua y estos fariseos. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateo capítulo 7, versos 28 y 29 y capítulo 21, verso 23, que dice lo siguiente. Cuando Yeshua terminó de decir estas cosas, la multitud se quedó atónita por la manera en que enseñaba, porque no los instruía como los maestros de la Torá, sino como uno que tiene autoridad. Cuando llegó al templo comenzó a enseñar. Enseguida se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Bien, hoy en día estos líderes religiosos creen tener toda la autoridad para enseñar, pero no es así. Vamos a ver el siguiente verso en el libro de Mateo capítulo 11, verso 25, que dice lo siguiente. En aquel tiempo, Yeshua oró y dijo: Te alabo, oh Padre, soberano del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Entonces, si nosotros buscamos la verdad de las Escrituras con humildad, todo esto que está escrito nos será revelado. Y no así para los que se dicen doctores en teología, que aparte de estos títulos se sienten sabios y sienten que solo ellos son entendidos de las Escrituras. Cuando nuestro Mashiach Yeshua hablaba a las multitudes, había cierta incertidumbre. Pero en medio de esta incertidumbre de sus oyentes, él los tranquilizó con unas palabras muy famosas e incomprendidas hasta el día de hoy por muchos. ¿Sabemos cuáles fueron estas palabras? Bien, antes de pasar a leer estas palabras que dijo nuestro Mashiach Yeshua, hagamos otra pregunta. ¿En qué se basó nuestro Mashiach Yeshua para hablar del reino de los cielos? Es muy sabido que nuestro Mashiach Yeshua fue amado por la mayoría y odiado por muchos. Yeshua habló de una manera tan revolucionaria sobre el reino de Elohim en esos tiempos que pocos, pero muy pocos, podían entender. Pero a pesar de sus buenas palabras e intenciones, los seguidores judíos estaban muy preocupados porque creían que Yeshua quería erradicar la Torá. Qué contradictorio, ¿verdad? Los líderes antiguos preocupados porque no se erradicara la Torá. Y hoy en día los líderes religiosos modernos ya la han erradicado. Pero nuestro Mashiach Yeshua les aseguró lo siguiente, y estas son las famosas palabras de nuestro gran maestro que hoy en día siguen sin comprender muchos falsos líderes religiosos. Vamos al libro de Mateo capítulo 5, verso 18, que dice lo siguiente. Sí, en verdad, les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder suceda. Bien, en el texto griego original del libro de Mateo, dice y se encuentra la palabra ni una iota. Vamos a ver el texto griego. Aquí lo tenemos en el libro de Mateo capítulo 5, verso 18. Y he marcado aquí en color amarillo que dice iota. Entonces, la letra griega iota se deriva de la letra hebrea yod. El nombre de esta letra yod hebrea a su vez proviene de la palabra yad, que significa mano. Vamos a ver esto en el diccionario Strong con el número H3027, que dice lo siguiente. Yad, palabra primaria, mano, abierta, indicando poder, medios, dirección, etc. Bien, entonces, esta letra
tiene la forma de un dedo meñique y la yod es la letra más pequeña de todo el alefato hebreo. Y es tan pequeña que nuestro Mashiach la usó como ejemplo para decirnos que ni el más pequeño detalle descrito en la Torá pasará desapercibido, sino por el contrario, todo lo escrito en la Torá se tendrá que cumplir exactamente como está escrito. Si por ahí hay algún amigo o amiga que sean cristianos y están oyendo este mensaje, vayan y pregúntenle a su líder que por favor les explique el libro de Mateo capítulo 5 versos 17 y 18 para ver qué les contestan. También es sumamente muy contradictorio que estos líderes enseñen que la Torá ya quedó abolida, pero piden diezmos establecidos en una Torá que ya dejó de ser para ellos. Las palabras de nuestro Mashiach Yeshua fueron muy claras. Vamos a leer el texto completo. Vamos al libro de Mateo capítulo 5 versos 17 y 18 que dicen lo siguiente. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Sí, en verdad, les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Bien, entonces, después de leídos estos versos, es muy importante que se tenga un conocimiento pleno de las palabras que dijo nuestro Mashiach Yeshua. Él dijo claramente que no vino a abolir o suspender o abrogar la Torá, porque de lo contrario, Yeshua mismo se estuviera contradiciendo cuando dijo lo siguiente. Vamos a ver lo que dijo en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Dice así. Ustedes se mantienen examinando el Tanaj porque piensan que en él tienen vida eterna. Esas mismas escrituras dan testimonio de mí. Entonces, si nuestro Mashiach Yeshua hubiera abolido la Torá, él se hubiera abolido a sí mismo, ya que toda la escritura, desde Bereshit hasta Apocalipsis, todas estas escrituras hablan y dan testimonio de nuestro Mashiach Yeshua. El decir que Yeshua abolió la Torá es como si una persona se quitara por voluntad propia un brazo o una pierna. Esta persona obviamente estaría incompleta. Las escrituras no pueden estar incompletas, porque si esto fuera así, entonces, ¿por qué el cristianismo no ha quitado de sus Biblias los primeros 5 libros? ¿Por qué sigue utilizando la Torá para pedir diezmos? No puede pasar ni un mínimo detalle escrito en la Torá. Todo, absolutamente todo, se tiene que cumplir conforme a la palabra establecida de nuestro Abba Yahweh. Nuestro Mashiach Yeshua no vino a abolir, vino a completar. ¿Pero a completar qué? Pues vino a completar el conocimiento de la Torá a través de sus enseñanzas, y estas enseñanzas y palabras provenían directamente del Padre. Vamos a ver 2 versos en donde nos describen las palabras que dijo nuestro Mashiach Yeshua. Vamos a leer primeramente Mateo capítulo 7 verso 12 que dice: Siempre traten a otros de la forma que a ustedes les gustaría que los traten, porque esto resume las enseñanzas de la Torá y los profetas. La Torá es la palabra de nuestro Abba Yahweh, y la palabra de nuestro Abba Yahweh se hizo carne, tal como lo dice en el libro de Juan capítulo 1 verso 14. Leamos ahora el libro de Juan capítulo 7 verso 16 que dice: Así que Yeshua les dio una respuesta: mis enseñanzas no son de mi propiedad, sino que vienen de aquel que me envió. Por consiguiente, nuestro Mashiach Yeshua no vino a poner ni a quitar a su antojo absolutamente nada en la Torá, menos vino a abolir la misma palabra del Padre. Él vino a enseñar y a completar el conocimiento de lo que ya se había escrito para ese entonces.
que es la Torá y los profetas, el Tanakh. Tanto la Torá como los escritos de los profetas ya habían sido dados al pueblo de Israel y estas eran las únicas escrituras con las que contaban en esos tiempos. Por eso, nuestro Mashiach fue sumamente claro cuando dijo: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Sí, en verdad, les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Entonces, si como dice el cristianismo, nuestro Mashiach Yeshua vino a abolir la Torá, entonces nuestro Mashiach mismo hubiera dejado al pueblo de Israel sin escrituras, es decir, sin Torá y sin los profetas. Y entonces, ¿qué se hubiera hecho? Si la Torá era el fundamento y sigue siendo el fundamento del pueblo de Israel. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy. Y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias y nos dé su shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחום עם חיוך בתוכן. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ניצב על סף הדלת